y por lo tanto sois buscadores de la verdad. Y por eso no creo que os sintáis ofendidos si os cuento mi verdad sobre algo muy controvertido en la historia de España, que ha sido la guerra civil. Si alguno se siente que mi posición poco políticamente correcta, porque no lo soy, le molesta, pues os pido disculpas de antemano. Pero vivimos unos años en los que desde el gobierno nos dicen cómo debemos interpretar la historia y definitivamente nos dicen lo que debemos pensar. Y la política desde la transición se ha ideologizado mucho. En esos años 70, 80, 90, había un intento tanto en las derechas y en las izquierdas por la comprensión del adversario. Y hoy en día, con la ley de memoria histórica, se ensalza a unos y se demoniza a otros. Es una posición un poco maniquea, aunque yo espero que entre los verdaderos buscadores de la verdad, como hay aquí en esta sala, pues siempre se abrirá paso el interés por los intelectuales que tienen la valentía de indagar por su cuenta, saber qué es lo que en realidad ocurrió, o por lo menos que cada uno encuentre su propia verdad. Para ello es necesario tener un régimen que fomente la libertad de expresión y todos los demás elementos necesarios en una democracia, como la división de poderes, etc. En la guerra civil actuaron los dos personajes fundamentales de los cuales les voy a hablar, de los cuales tengo testimonio indirecto de mi padre, y también yo hablaba muchísimo con mi abuela materna sobre la guerra civil, y sobre algunos íntimos amigos míos que, que fueron nietos de personas que estuvieron refugiadas en este edificio y que fueron muy amigos de los embajadores Núñez Morgado y Morla Lynch. Los diarios de Morla Lynch y de Núñez Morgado iluminan con claridad lo que sucedió en España durante esos trágicos años de la guerra civil. Aurelio Núñez Morgado nació en Chile en el año 1885 y murió en el 51. Era ingeniero, político del Partido Radical, senador entre el año 26 y el 34, y en el 34 le destinan a Madrid como embajador. De una posición de centro-izquierda va evolucionando hacia el orden y la derecha al ser testigo del caos político y social que vivió en la España republicana. Morla Lynch fue embajador en funciones de Chile en España desde abril del 37 a abril del 39. Diplomático de profesión como su padre, de clase alta chilena, sin embargo era de ideas más de centro-izquierda que el embajador. Sobre todo Morla Lynch a mí me ha fascinado debido a sus amenos diarios, porque de Núñez tenemos informes diplomáticos, pero de él tenemos un día a día que va transcribiendo sus impresiones sobre lo que ocurre en España, la vida que tiene. Y no cabe duda que cuando lees a una persona durante casi 20 años y lees sus reflexiones casi sin censurar y sus opiniones más íntimas, pues le vas conociendo personalmente y parece que yo personalmente le he cogido cariño. Parece que es amigo tuyo, que es conocido tuyo. Era culto, sensible, mundano, diletante, curioso, vitalista, disfrutón, observador imparcial de la política y de las sociedades francesa, española, alemana y mundial que conoció bien, porque fue destinado a la Embajada de París desde el año 20 hasta el 28, donde se hizo amigo de todos los intelectuales surrealistas y de otros movimientos como el Grupo de los Seis, Cocteau, Stravinsky. Él era músico. Sin embargo, ahí fallecen sus dos hijas, lo que le supone un drama familiar, crisis matrimonial, y pide cambio de destino y le destinan a Madrid. Del 28 al 39 vive aquí,
de segundo de la embajada, con varios embajadores, tres, y el Salón de los Morlas, sus tertulias y sus test intelectuales se hicieron célebres. Hay un problema de pasar. No puedo pasar la siguiente foto. Los 8 primeros años de este periodo, ya. Lo voy pasando con la flecha mejor. Sí. Lo recoge en el primer volumen de sus memorias, que es uno de estos libros que tenéis aquí, yo me los he leído todos, titulado En España con Federico García Lorca. En este primer volumen de sus diarios va descubriendo día a día todos los sucesos y acontecimientos del colapso de la monarquía hasta la caída de la República. Morla asiste a las ceremonias del Palacio Real llenas de pompa y elegancia. Siendo de izquierdas le atrae la estética, la belleza del arte, pero también la ética de lo intelectual. Para él es fundamental el buen gusto de la alta sociedad y describe cómo se va perdiendo cuando llega la República. Pero también en la intelectual le interesan las ideas revolucionarias tan en boga en esos años 30. Pero nunca se enfrenta en discusiones ideológicas. Se queda con lo humano y lo elevado. Es amigo de gentes de ambas ideologías. Su tiempo lo dedica a las relaciones sociales, a su trabajo en la embajada, al cine, al teatro, a la música que escucha y que compone, y a su diario. Hace una temprana amistad al llegar a España con Federico García Lorca, y gracias a Morla, Federico tiene un salón donde preestrenar sus obras de teatro. Y gracias a Federico, Morla es introducido en el ambiente de artistas intelectuales jóvenes. Toda la lista que hemos estudiado en el colegio de la generación del 27 pasa por su casa. No sé si ahorrárselas, pero es Salinas, Guillén, Alberti, Neruda, Dors, Maeztu, Maruja Mayo, Cernuda, Gerardo Diego, los toreros Gitanillo de Triana, Cagancho, Ignacio Sánchez Mejías, Belmonte, los políticos como Azaña y Primo Rivera, bailarinas como Pastora Imperio y la Argentinita, Buñuel, también los chilenos, Huidobro, Victoria Ocampo, Gabriela Mistral, vienen músicos extranjeros como el violinista Yehudi Menuhin, Rubinstein, Halster, etc. Esos felices años 20, toda la élite social e intelectual se trataba en fiestas y cenas y vida mundana. Al fin y al cabo, el acceso a la cultura y a conocer mundo solo estaba en manos de un grupo muy reducido. Es un tiempo vivo de explosión de libertad, de alegría, desenfrenada, de creatividad un poco disparatada y surrealista, que yo imagino un poco similar a lo que vivimos en España en los años 80, en la movida. Pero como vemos, Morla no es solo testigo privilegiado de nuestra historia, sino también protagonista del drama que viviríamos. Aquí está Morla a la izquierda, con el doctor Pitaluga en el Cigarral de Menores, que pertenecía al doctor Marañón, en un estreno de una de sus obras de teatro. Yerma, creo que es. En esta otra foto, pues está, como decía, toda la generación del 27 en un homenaje al torero Ignacio Sánchez Mejías, que es el que tiene el sombrero. No, es el que está a la izquierda con Morla, que es el que tiene el sombrero. Y son Alexandre, García Lorca, Damaso Alonso, José Bergamín. En el siguiente está el de vacaciones en Somo, en el año 33, con unos intelectuales franceses. Llegamos al año 32. Y como es conocido, esta ilusión, gestionada de forma un poco ingenua, sin consenso nacional, se va frustrando y degenera rápidamente en un enfrentamiento político y social
que divide y desgarra a España en bandos apasionadamente irreconciliables y polarizados. La ilusión idealista se trastoca en odio y resentimiento. Las izquierdas liberales en revolucionarios y las derechas moderadas en reaccionarios. El Parlamento deja de ser un foro de debate para convertirse en un ring de descalificación del contrario. Insulto al adversario, rojos o fachas, y los diputados se amenazan de muerte. El orden público va desapareciendo, poco a poco va imperando una anarquía, muchas veces asesina. El gobierno se va adueñando del Estado. Se manipuló la información, se politizó la justicia. No sé si les resulta algo familiar. Así llegamos al año 36 y en febrero, como todos ustedes saben, llega el triunfo electoral del Frente Popular. Frente Popular que, bueno, recibe menos votos que las derechas y el centro. Según investigaciones históricas recientes, hubo un posible amaño. Los moderados van perdiendo el poder, que lo detenta en realidad los sindicatos obreros revolucionarios. Se concede la amnistía a presos tanto políticos como comunes. Salen a la calle muchas personas, caos, huelgas, atentados, se reanuda la quema de iglesias y conventos, tiroteos en las calles, incautaciones de fincas y de empresas y de periódicos que se fueron destruidos. En julio, el 13 de julio, se asesina al líder de la oposición, Carlos Sotelo, por parte de guardias civiles y de asalto enviados por el Ministerio de Interior. Es la gota que colma el vaso para que los generales den el golpe de Estado que llevaban preparando y que fracasa en todas las grandes ciudades, salvo en Sevilla. El gobierno débil comete el error de armar a las milicias políticas, los sindicatos comunistas, socialistas y anarquistas. Estos mismos sindicatos organizan las checas siniestras en las que se detiene y se tortura sin juicio a todo supuesto miembro de la oposición al Frente Popular. El golpe o alzamiento, en parte abortado, degenera en guerra civil. En Madrid, durante los próximos meses no hay autoridad organizada. Hay anarquía, terror, abuso de fuerza por parte del pueblo en armas. El embajador Núñez Morgado, que en ese momento por antigüedad es el decano del cuerpo diplomático, reúne en esta casa a todos los embajadores y representantes diplomáticos que aún quedan en Madrid en esos días anteriores al verano del 36. Y sobre todo tras las matanzas de 225 detenidos de Jaén que llegaron a la estación de Atocha el 11 de agosto, entre los cuales había 7 religiosos colombianos, decide reunir al cuerpo diplomático y convencerles de que en España se ha quebrado el Estado de Derecho. Y por lo tanto es deber humanitario de todas las delegaciones diplomáticas abrir sus puertas y auxiliar a los ciudadanos españoles que temen por su vida y que son perseguidos por razones políticas. España no había suscrito aún un convenio internacional de asilo diplomático y Núñez Morgado negocia con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Estado se llamaba entonces, y con la Sociedad de Naciones que estaba en Ginebra, la ONU de entonces, en la que España quería seguir siendo miembro, para que se reconozca en la práctica a personas, que se les dé el asilo, a personas que no sean enemigas del gobierno y no hayan cometido crímenes. Esta iniciativa es respaldada por todos los sudamericanos y por algunos europeos. Al principio el Reino Unido es remiso, pero luego lo acepta. Estados Unidos no, pero naturalmente contó con la posición del embajador ruso. Por razones humanitarias se va acogiendo en la embajada y en algunos momentos llegaron a convivir 800 personas en este edificio. Casi una cuarta parte
de los refugiados y asilados diplomáticos que había en Madrid en ese momento. Todo ello queda reflejado en el libro de Aurelio Núñez Morgado, Los sucesos de España vistos por un diplomático. El edificio principal de la embajada era este, donde nos encontramos. Había sido alquilado providencialmente por mi abuela un mes y medio antes de la guerra, y también por mi padre, que conoció a Núñez Morgado. Gracias a ser sede diplomática con extraterritorialidad, pudo librarse la casa de ser incautada y saqueada, como muchos otros edificios, y se conservó la importante colección de arte que conservaba, salvando sobre todo lo más importante, su vida y su libertad, más de 2.000 personas que fueron pasando por este edificio a lo largo de la guerra. Este es un telegrama que manda Núñez Morgado a Chile, en el que pide a Chile, o informa a Chile que ha acogido al presidente del Tribunal Supremo de la Monarquía, al hijo de Concha Espina, que es Gómez de la Serna, a Merry del Val y a otras personas, y que se ve necesitado de alquilar otro local. La avalancha de refugiados hace que se vayan alquilando otros locales, en donde van colocando la embajada. La embajada va colocando la bandera. Uno lo llaman el decanato, otro lo llaman el consulado, otro lo van llamando distintas cosas, y también ponen las banderas en los domicilios particulares de los diplomáticos. Morla, por ejemplo, tuvo a 53 refugiados en su propio domicilio en Hermanos Becker, entre los cuales estaban los abuelos de un íntimo amigo mío. Bueno, y cuenta de anécdotas muy divertidas de la vida, que tenían en todos ellos. Como va saturándose la planta principal y la baja, donde estaba la Cancillería, mi abuela, en contacto con Núñez Morgado, acuerda cederles gratuitamente las plantas segunda, tercera y cuarta del edificio, que estaban vacías porque se habían ido de vacaciones los residentes o inquilinos de ellas. En abril de 37, Núñez Morgado, para reunirse con su familia, porque no los había visto durante 6 meses, desde el inicio de la guerra, intenta viajar a Francia. Parece ser que lleva algo comprometido en la maleta. El caso es que lo detienen en Valencia, le incautan la valija diplomática. Es un momento de tensión entre los gobiernos de Chile y España. Finalmente le dejan marchar, pero le impiden su retorno por considerarle derechista. A partir de ese momento, Morla es el encargado de negocios, embajador de facto, y Núñez Morgado se queda a vivir en Biarritz como embajador oficial, pero no ejecutivo. Morla, en su segundo diario, España sufre, Diarios de la Guerra en el Madrid republicano, que abarca desde junio del 36 hasta abril del 39, hasta el final de la guerra, va comentando con angustia y compasión las bajas pasiones desatadas, el fanatismo radical de los unos, que él escribe con H, y los otros, los unos y los otros con H. Pistoleros callejeros, crímenes diarios, paseos que dejaban las cunetas y las tapias del Retiro sembradas de cadáveres, las tétricas checas donde se torturaba y asesinaba, los bombardeos sobre Madrid del ejército franquista, también el golpe final que dio el presidente Negrín con los comunistas para adueñarse de la República, pero que salió fracasado por oponerse las tropas del coronel Casado, que se alió con Besteiro para defender la República, y finalmente para capitular y entregar Madrid al ejército franquista. Todo ello lo va escribiendo en este libro, y él va viviendo en esos 2 años su momento estelar.
saca su lado más valiente, más humano. Pero no solamente, también como buen diplomático, él negocia con las autoridades del gobierno a los que conocía bien. Aquí está con el coronel Casado, que era el jefe del ejército del centro, negocia con Venceslao Carrillo, padre de Carrillo, el que luego fue presidente del Partido Comunista de España, secretario general del Partido Comunista, pero que en ese momento era el director general de seguridad en Madrid, socialista, el general Miaja, que era el ministro de la Guerra y defensor de Madrid, el Besteiro, que era muy amigo suyo, presidente del Congreso, el presidente Azaña, Álvarez del Valle, ministro de Asuntos Exteriores, el espía Maclean, inglés, todos le tienen informado y ayudan en sus gestiones para evitar el asalto a la embajada, que en muchos momentos es amenazada por los milicianos. Quitan a la Guardia Civil que había de control en la puerta, ponen a milicianos, pero él se liga a los milicianos, se acaba haciendo muy amigo de ellos y se los mete en el bolsillo. Era un hombre que tenía una facilidad enorme para ganarse a unos y a otros, gentes de todas las clases sociales. Escribe en su diario un manual del buen hacer de la diplomacia, que voy a transcribir. No se aprende en las universidades esa experiencia, el tacto, la astucia, el arte del disimulo y una noción muy fina de la oportunidad, lo que hace a un buen diplomático. Son condiciones innatas que se tienen o no se tienen, no se pueden inculcar. Estas condiciones suyas y sus amistades resultan providenciales para proteger las vidas de tanta gente. Como persona de valores se vuelca con los refugiados. La organización de la casa es muy compleja. La convivencia de esta comunidad es todo un reto. Le ayuda su mujer, su hijo, el personal de la embajada, pero son pocos y muchos refugiados adoptan papeles. Son nombrados jefes de planta, jefes de actividad, cocina, limpieza, etc. Acopio de alimentos. Intercede además para liberar a presos de las cárceles y de las checas. Intenta canjes con el lado franquista de prisioneros y de asilados a cambio de prisioneros del lado nacional. Entre los asilados, aquí le vemos dando clases a los niños. En la embajada había más de 20 niños. Algunos nacen en la embajada. Entre los asilados hay políticos de derechas, tanto monárquicos como de la CEDA, como dirigentes de Falange. Citaré a Sánchez Mazas, que tiene una peripecia relatada en Soldados de Salamina, que no sé si habréis leído, pero Sánchez Mazas está un año aquí, huye porque no aguanta la quietud y el tedio, y consigue llegar hasta Gerona. Cuando está a punto de cruzar la frontera, le detienen, le fusilan, pero cae encima de él, sin herirle, cae encima de él un muerto, y le confunden, creen que está muerto, lleno de sangre. Cuando está volviendo a huir eh, por los Pirineos, un miliciano da con él, oye como el jefe del miliciano le dice, ¿hay alguien ahí? Se miran y el miliciano dice, no hay nadie. Y finalmente llega a Burgos, donde Franco le nombra ministro del Movimiento Nacional. Pero aparte de Sánchez Mazas, está Fernández Cuesta, que luego fue secretario general del Movimiento, Víctor de la Serna, Alfaro. Hay muchas mujeres, sobre todo, muchos aristócratas. Está el infante don Alfonso de Borbón, los hijos del conde de Romanones. Hay militares como el general Borbón, eh, el coronel Gallarza, el académico, Joaquín Calvo Sotelo, el torero Nicanor Villalta. Bueno, una serie de duquesas que cuentan anécdotas muy divertidas de la duquesa de Peñaranda. Bueno,
Hay gente de todas clases, hay gente, pequeños tenderos, hay trabajadores, pero gente que se había significado en algún momento y que temían por su vida. Hay muchos religiosos y por ello todos los días hay un fervor religioso en el edificio, todos los días se da misa en este altar de campaña que existe en un salón en la biblioteca, donde pedían turnos para leer, porque era una de las actividades más importantes para vencer el tedio, era leer. Pero en este altar, pues hay misas, hay bodas, hay funerales, porque fallecimientos y bautizos. Es todo un reto los problemas de garantizar la subsistencia comprando víveres. Mandan camiones a Albacete, a Guadalajara, garantizar la higiene y la salud de las personas. Había colas para utilizar los cuartos de baño y siempre bajo las amenazas de asalto de las milicias. No pueden salir al pequeño jardín que hay porque no pueden las casas de alrededor darse cuenta de cuánta gente vive aquí y en algún momento les han tiroteado. Lo que hacen para lograr una convivencia en intimidad abrumadora, hacinados, pues es de todo. Aquí vemos como Sánchez Mazas lee a un grupo de refugiados su novela Rosa Kruger. Esto se publica al año después de la guerra y Joaquín Carlos Sotelo escribe una obra de teatro que se llama La vida inmóvil, que pues, él va, bueno, novelando un poco la vida de los refugiados dentro del edificio. No toman el sol, tienen que tomarlo a través de las persianas. Algunos se suben a la azotea, los chicos jóvenes que los llaman los del gallinero. Bueno, hacen bailes, lecturas, obras de teatro, juegos de cartas. Todas las noches oyen el parte de guerra y hay tertulias. Y bueno, en el comedor que sigue existiendo, que es la sala más grande, el embajador primero y luego Morla reúne como decanato a todo el cuerpo diplomático en donde preparan salvoconductos y pasaportes falsos. Les daban pasaportes sudamericanos o con los cuales muchos refugiados, sobre todo refugiadas y niños, consiguen a través del puerto de Valencia salir al extranjero, haciéndose pasar por sudamericanos o de otros países. Eh, y esta es una carta que apareció muchos años después entre unas cortinas de nuestra casa, que está un poco difusa, pero en donde una señora escribe una carta a Valladolid a través de la embajada y de la valija diplomática de Francia y le pide que ella escriba a través del embajador, dirección de París, del embajador de Chile en Francia, dentro de un sobre que tenga otro sobre para que el embajador chileno en París lo mande a Madrid. Bueno, es una carta que tenía en el membrete que no fue entregada. Pero para que veáis cómo funcionaba el contacto entre el bando nacional y el bando republicano. A punto de finalizar la guerra, cuando ya la derrota republicana se veía inevitable, Morla da asilo a 17 republicanos, muchos de ellos amigos suyos, intelectuales que tenían, bueno, miedo de las represalias. Eh, Estos republicanos estuvieron un año más aquí, desde 2 meses antes de terminar la guerra, desde enero o así, hasta enero del 39 hasta el año 40, mediados del año 40. Mi padre, que llegó aquí con 16 años, al terminar la guerra, se acuerda de verlos pasear por el jardín desde una ventana. Entre ellos vivió en el edificio el grandísimo idealista poeta Miguel Hernández. Pero Miguel Hernández tampoco aguantaba el tedio de la embajada,
sale a la calle, es detenido en un reformatorio de adultos, se llamaban en Alicante, y muere de tuberculosis en el año 42. Hasta aquí lo que ocurrió. Ahora quiero ahondar en las razones para reconocerles su mérito a estas personas. Llega el final de la guerra y llega la clásica represión de los vencedores. Se discutió mucho si Morla era de derechas o de izquierdas, como les ocurrió a muchos liberales. Tras haber leído todos sus diarios, puedo asegurar que era humanista, era de talante liberal, más bien socialdemócrata, de izquierdas, y él decía, se declaraba, igual que García Lorca, amigo del partido de los pobres, pero de los pobres buenos. Sin embargo, él no se engañaba con lo que sucedía en España. Él llamaba a lo que sucedió en los últimos años de la República la Revolución Española. Es decir, no se engañaba pensando que había sido destruida una idílica democracia liberal. Adelantado su tiempo, como he dicho, se llevaba bien con todos y tiene la objetividad de criticar la locura de ambos bandos. La ridícula prepotencia de algunas clases altas, la barbarie de muchos de parte del pueblo, ¿no? Es un hombre de cordialidad en un mundo de matones. Pero por encima de las ideas lo que quiero resaltar es que lo importante son los principios y los valores, la categoría moral de las personas. En sus diarios lo vemos como es en realidad, simpático, sociable, bueno, resuelto a hacer el bien, sincero, independiente, valiente, con compromiso y sentido del deber humanitario, generoso, hacia el mal ajeno con conmiseración. No está mal que te puedan recordar así en el futuro. Las situaciones dramáticas al límite de la convulsión colectiva retratan la psicología de las personas. Joaquín Carlos Otelo escribe en su prólogo que la atmósfera de la embajada achicaba las almas o las engrandecía. Cuando falta el alimento, la libertad o peligra la vida, solo los seres disciplinados supieron mantener la elegancia espiritual y la rectitud. Unos con gentilezas y lealtades, otros con traiciones y puñaladas traperas. Eso decía de las personas corrientes, pero Núñez Morgado y Morla eran más que corrientes. Fueron dos diplomáticos que entendieron que el cumplimiento de su cargo no se limitaba a cumplimentar instrucciones de su gobierno. Hicieron mucho más que cumplir con su deber. Incluso adelantaron dinero propio particular para sufragar los enormes gastos de los refugiados. Los españoles teníamos una deuda de gratitud con Morla y Núñez Morgado pendiente de liquidar. Esto es un artículo del año 55 en donde Joaquín Calvo Sotelo pide que se ponga una placa en esta casa en la fachada donde se explique al mundo cómo es de sagrado el derecho de asilo. Y él acudió a poner la corona al fallecer Núñez Morgado en representación de los amigos del refugio que superpoblabais el viejo caserón de la calle del Prado. Al entrar en el zaguán habréis visto desde la calle la placa que llama la atención y que colocó el ayuntamiento en el año 2011 en un pequeño acto que fue presidido por el alcalde de Madrid, Ruy Barrodón, y por Salvador Pinera, el que entonces era presidente de la República de Chile, en el que estuve con mi padre también. Me vais a pedir una pequeña digresión porque yo creo que todavía nos queda un poco de tiempo y quiero hacer tres reflexiones, que es ¿qué nos enseña esto para el presente? Pues la primera es que todos debemos procurar comportarnos como personas decentes. Esa exigencia es mayor en situaciones límite de caos revolucionario donde está en juego la vida de las personas.
La segunda es que debe exigírsele más a aquellos que están en cargos de los cuales dependen las vidas de otras personas, funcionarios y políticos. La tercera es que un funcionario o un miembro del gobierno no puede justificarse simplemente en cumplir con la ley o con las directrices de sus superiores. Hay que ir más allá. Tiene el doble moral de auxiliar a indefensos en peligro y de negarse a dañar a personas indefensas. Este es un principio que se debatió mucho en los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial y del que escribió la filósofa y escritora Hannah Arendt en el juicio de Eichmann, que era el responsable de la matanza de miles de judíos en Hungría. Bueno, siendo esto así, casi nunca se cumple este compromiso humanitario, que es lo que hace tan ejemplar la actuación de Morla y de Núñez Morgado, que yo me atrevo a calificar de héroes. Pues lo normal en los diplomáticos que yo he conocido es el estricto cumplimiento de las instrucciones recibidas. También, aparte de los funcionarios, quiero resaltar la actitud que adoptaron los intelectuales durante este periodo. Esto está muy bien descrito tanto por Morla en sus diarios como Trapiello en las armas y las letras. Perdón, me he quedado atrasado. Esta es la ceremonia de las que os hablaba, aquí en la calle del Prado. Y este es un magnífico ensayo de Trapiello, que además prologa los libros de Morla. Ha sido el que lo ha sacado a la luz y estos diarios y el que le pidió a sus hijas que lo publicaran. Y Trapillo vino un día, le enseñé en la casa y él habla de cómo actuaban los intelectuales en este periodo, cómo se fanatizaron algunos, tanto los de izquierdas como los de derechas. También son responsables los directores de medios de comunicación, los creadores de opinión. Estas élites tienen una responsabilidad en la mejora de sus sociedades, en evitar los enfrentamientos, en lograr la concordia. Yo los divido en tres grupos. Unos intelectuales pensaban que el fin justifica los medios, que se podía cometer cualquier atrocidad contra los derechos humanos con tal de lograr ese mundo feliz que ellos creían posible. Y algunos se fanatizaron hasta extremos de odio visceral, con una actitud maniquea de buenos y malos, enemigos y amigos. Todo en un pack. Otros eran un poco más cínicos, sinvergüenzas, aprovechados, adularon al poder totalitario, tanto de un signo como otro. Así retrata Morla pues, a Alberti, a Neruda, que vivían a cuerpo de rey en unos palacios requisados para la alianza de intelectuales antifascistas, donde organizaban fiestas que escandalizaron a Miguel Hernández en una vez que le invitaron, porque él venía del frente. Y bueno, también retrata así Trapiello y a Sartre. Por último están los que, tanto en el extranjero como en España, son buscadores de la verdad. Al comienzo de los años 30, la mayoría de ellos están situados en la izquierda moderada, pero se van desencantando al ver cómo la democracia es incapaz de imponerse a la anarquía y al totalitarismo comunista. Esta ambigüedad les convierte en heterodoxos incómodos tanto para un bloque como para el otro. Entre ellos está André Gide, George Orwell, que vino aquí a España, Camus, Raymond Aron, o nuestro Unamuno, Ortega y Gasset, Marañón, el periodista Chávez Nogales, o nuestro Morla Lynch. Del radical enfrentamiento ideológico que hubo esos años, los que salieron perdieron fueron las élites ilustradas, perseguidas, como dice Morla, por los unos con H y los otros con H, que los despreciaban por considerarlos poco comprometidos con sus fanatismos
y una posición que confunden con blandenguería y cobardía, que en el fondo lo que pretendían es evitar la guerra fratricida. Los años 30 acaban con el mundo de ayer, de la concordia europea, que genialmente describe Stefan Zweig en su ensayo y en sus memorias. La Europa del humanismo y de las libertades. Perdió la tercera España, ese concepto en el que se insertan aquellos que no estaban a gusto ni con unos ni con otros, y que no pudo volver hasta los años 80. Antes he dicho que al finalizar la guerra, la postura independiente y no comprometida de Morla es criticada por algunos del régimen. Eran momentos de tomar partido. A muchos refugiados le agradecieron lo que hizo por ello. Estos son unos diplomas que Morla recibió de muchos refugiados. Hay varios como este, que les escribían, pero sin embargo algunos le ningunearon al terminar la guerra. Sintió una gran decepción y desilusión por el desagradecimiento de muchos que le debían la vida. Acaba la guerra en el año 39. Él manda estos informes a Chile justificando su actuación. Franco no le consideraba el embajador idóneo para España, para representar a España ante la Nueva España. Y el gobierno chileno le destina a Alemania, donde también escribiría un interesante diario que viene menos a cuento, pero del año 39 y los 40 es interesante porque habla de la guerra mundial, de las políticas de Hitler y de Franco. Y durante su estancia en Berlín intenta llevar al cine la película Asilados, con la cual preparó el guión. Era una película que iba a ser dirigida por Edgar Neville y protagonizada por Conchita Montes. Fue una pena que no llegara a estrenarse nunca. Él sigue, como digo, la política española con enorme interés y cariño, el cariño que siempre mostró por España, y al dejar la carrera diplomática como embajador en París, eligió vivir sus últimos años en Madrid, hasta su fallecimiento. Pero antes fue condecorado por Franco con la Gran Cruz del Mérito Civil, por lo que, aunque con retraso, se le reconoció su mérito, aunque muchos piensan que mereció mucho más. Lo realizado por estos dos diplomáticos no es un caso aislado. Tenemos el caso también del embajador Ramón Estalella, cubano, que hizo una labor similar con menos refugiados, pero muy similar, y que por supuesto estaba en contacto con Morla durante toda la guerra. Muchos hicieron mucho más que cumplir con sus obligaciones y realizaron una gran labor humanitaria. Durante la Guerra Mundial tenemos el caso de Ángel Samsvith, que al frente de la delegación española en Budapest salvó a cientos de miles de judíos. Lo que quiero poner de relieve es que por encima de las ideas que tenga cada uno, que pueden coincidir o no con las que nosotros tengamos, está el saber comportarse como persona con valores, que es lo que hicieron Núñez Morgado y Morla Lynch. Estos principios de humanismo, concordia, libertades civiles, colaboración internacional y respeto a la ley son los que iluminan la creación de la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial. Unos principios que espero que en este siglo XXI no se olviden ante la polarización política que están teniendo algunos países y que rompe puentes de entendimiento, lo cual, en mi opinión, nos acerca peligrosamente a la atmósfera que había en estos años 30 que hemos recordado. Muchas gracias. No sé si queréis alguna pregunta o ha quedado todo muy claro. ¿Quién financió? Porque has dicho que parcialmente financiaron ellos o adelantaron, pero ¿quién financió 3 años de acopio de víveres y necesidades? Había muchas maneras. El gobierno chileno mandó muchísimo dinero.
algunos de los asilados eran personas ricas que conseguían a través de la valija diplomática que les mandaran dinero desde Francia. Había un contacto directo entre el embajador chileno en París y el embajador en Madrid. Y la valija diplomática consiguieron que no se la requisaran. Salían con camiones a todas las regiones de Castilla-La Mancha a por corderos. Ellos tenían menos limitación de dinero que otras personas, con lo cual traían huevos, corderos, judías, arroz. Y de vez en cuando los milicianos en la calle les montaban pequeñas manifestaciones cuando entraban por el zaguán los camiones con los víveres, porque claro, en Madrid se estaba pasando mucha hambre y consideraban que esto era un nido de fascistas que vivían como reyes. No es cierto, pasaron mucha hambre y hubo muchas enfermedades, pero bueno, hay personas que embargan joyas, hay refugiados que embargan joyas y con esas joyas que se venden compran alimentos también. Hay mucha gente que tiene mucha grandeza, o sea, hay gente que da para que coman otros, los que no tenían dinero. Como decía Calvo Sotelo, Joaquín Calvo Sotelo, unos actuaron con una enorme grandeza y otros no, fueron muy miserables. Pero hay todo tipo de detalles y también de anécdotas divertidas. La duquesa de Peñaranda, que era una loca, se ponía a bailar flamenco en el portal con los milicianos. Eh, hay situaciones muy divertidas, eh, además de dramáticas, ¿no? Lo peor era el tedio. En el fondo eran prisioneros voluntarios. Prisioneros voluntarios. Algunos no lo soportan y entonces había unos personajes que llegaban a la embajada y que les ofrecían cruzar al otro lado. Y a veces funcionaba y otras veces no. A veces eran traicionados. Había un túnel en Usera, un supuesto túnel en Usera, que te pasaba al otro lado, pero en algunas ocasiones vamos, les cogían presos, o sea, les engañaban y estaban esperándoles al otro lado para detenerles y fusilarles. Bueno, ahora en ese túnel se celebran misas por los descendientes de los que murieron ahí. 3 hermanos Urquijo murieron ahí, bueno, que habían pasado previamente por esta embajada. Y bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, Guillermo. No, mi padre estuvo en la delegación de Turquía, Sí, en la calle Fernando el Santo, bueno, que era la casa de los... no me acuerdo. Y entonces siempre contaba, ahora hay una persona que vive en Inglaterra, que se llama Juan Pablo Iglesias, que no sé si le conoces, que está investigando todo lo que eran las checas de Madrid. sí, Y ha sacado muchísimo testimonio de la embajada de la delegación, de Turquía, que eran como 7 o 8 casas, ¿no? Porque también están todas las casas de los Tomás de Carranza, bueno, de la madre. Y entonces contaba siempre que ellos pasaban muchísima hambre, estaban refugiados, mi abuelo no, porque mi abuelo al ser militar pudo irse para otro lado, pero pasaban muchísima hambre y había un hombre que luego han visto que sí que era cierto, o sea, no era la anécdota que contaba mi padre, que era alemán, el hombre del maletín, porque este hombre era un extraperlista. Entonces llegaba a la delegación con café, con huevos, con azúcar, o sea, con las cosas que no existían, y te lo cambiaba por joyas. Como muchas de las señoras que se habían ido a la delegación habían llevado, lo único que podían llevarse que era su joya, el dinero no valía, porque no tenías dinero republicano, tenías dinero nacional que no valía nada. Entonces te cambiaba la supervivencia o la subsistencia alimenticia y me imagino que aquí también habría otro hombre de esos sí. desalmados que eran Sí. el hombre del maletín, que eran los que Y Morle no habla muy bien de ellos. Hay alguno que sí,
uno que... No, no, este lo pone, Pero- capaz y perdón, sí, porque sí, era un, sí. un aprovechado, pues un sinvergüenza. Bueno, Morla, otra de las gestiones que hacía era ir mucho a las cárceles y a las checas. Claro. Y él se consigue ganar a los milicianos, les da tabaco, porque él tenía, bueno, cosas que en Madrid no había, y consigue sacar de la checa de San Antón, creo que es, a su amigo Agustín Figueroa, Agustín Santofloro, y le salva la vida. Bueno, la verdad es que fue un hombre que hizo una labor ejemplar. Bueno, pero creo que en un momento, bueno, hubo unas 5.000 personas en Madrid que salvaron su vida de esta manera. Pero en esta Pues, chica. la época peor, el momento peor en el que mueren más, entre ellos mi abuelo y su hermano, es justo después del verano del 36 o durante el verano del 36. Es el momento peor. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Los paseos famosos Los fueron en paseos, noviembre, todo. sí, bueno, es cuando entran en los domicilios, roban, matan sistemáticamente los milicianos, y es el momento peor. Luego, gracias a Segismundo Casado, al general Miaja, pues el último año y medio de la guerra hay más orden, y lo que hay es enfrentamiento entre el bando republicano, entre los republicanos centristas y los republicanos comunistas. Hay un enfrentamiento en Madrid que bueno, hay una guerra civil dentro de la guerra civil. ¿Cómo era la relación del gobierno con la embajada? Vamos a ver, al principio Núñez Morgado, que era un hombre que se había derechizado mucho y que apuesta porque el golpe de Franco va a ser un éxito muy rápido, apuesta por nada, por unos meses, acoge una barbaridad de gente. Es que en las primeras semanas se acogen a 700 personas. Entonces, Núñez Morgado es persona non grata para el gobierno de la República y por eso no le dejan volver. Morland es otra cosa totalmente diferente, porque como he dicho durante la conferencia, es amigo de Azaña de antes, pero muy amigo de Azaña, muy amigo de Besteiro. Se hace amigo de Casado, de Miaja, se hace amigo de todos. Es un hombre que tiene una cordialidad tremenda y siendo de ideas de centro izquierda, pues tiene muchísimo más, gracias a él se salva la gente, porque es muy probable que si hubiera estado Núñez Morgado hubiera habido un asalto, como hubo en otras delegaciones. Hubo delegaciones que se asaltaron y se mataron o les obligaron a salir a la calle y les mataban después. Pero esta embajada, gracias al talante de Morla, pues, y su buena diplomacia, eh, pues consigue mantenerse a salvo. Y bueno, sí. Yo lo quería hacer una pregunta. Las personas que durante todo el conflicto del 36 al 39 permanecen en la embajada, o sea, habrá personas que pernocten. Había ahí una estadística. Todos pernoctan, nadie puede salir. No salían a El que sale no vuelve. El que salía Bueno. no volvía. Bueno, hay algunos que bajo su propia responsabilidad y a la contra del embajador salen y algunos consiguen pasar al otro bando, otros no. He contado la peripecia de Sánchez Mazas, por ejemplo, pero el que entra se queda durante 2 años y medio, 3. O sea, que estaban aquí durmiendo, pues encima en el suelo. Hacinaos, bueno, se fueron habilitando todas las plantas. Había reglas, por ejemplo, como hubo matrimonios, tenían derecho a 2 noches en intimidad en un cuarto, matrimonio recién casado, pero si no, dormían las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, dormían en pasillos hacinados.
no había colchones suficientes, dormían envueltos en las alfombras. Muchas alfombras persas buenas fueron cortadas como mantas. Sería todo lleno de... Todas las plantas, sí, ya. pero había reglas. La gente tenía que recoger los colchones por la mañana para que algunas habitaciones pudieran utilizarse. Es una especie de regimiento. Los refugiados se convierten en una especie de regimiento. Como había muchos militares, organizan muy bien. Había sacerdotes militares, había políticos, había de todo. Y mucha gente corriente, tenderos, gente de todo tipo. Pero bueno, se organiza muy bien el edificio. Ten en cuenta que en algún momento había 900 personas viviendo hacinadas en este edificio al mismo tiempo. Y he dicho que a lo largo de la guerra unos 2100 salvan la vida, pasando por aquí porque muchos consiguen pasaportes para poder salir. Y luego saldrían muchos por Cruz Roja, me supongo, ¿no? Salía por Cruz Roja. Hay un momento en donde, a partir del año y medio de la guerra, se liberaliza un poco el gobierno de la República en Valencia y consiguen convencerles de que mujeres y niños salgan. Los que no podían salir en ningún caso eran los que estaban en edad militar. Los que salen tienen que salir comprometiéndose a no volver al bando nacional. Se tienen que quedar en Chile. Por ejemplo, Joaquín Calvo Sotelo se queda en Chile hasta el final de la guerra. Hay muchos que se quedan en Chile, en Argentina, en otros países sudamericanos. Sí, en primer lugar, me gustaría agradecer que haya venido y nos haya traído esta historia de un edificio, una historia de personas que al final tejen la historia, ¿no? Estamos acostumbrados a que la historia es de el yin y el yang, lo bueno y lo malo, y lo bueno que trae estas historias es que se teje al final la humanidad de otras personas que han hecho posible pues, que se salven muchas vidas. Me ha parecido muy interesante además que al final es un alegato de una persona que está tanto de izquierdas como de derechas, pero que al final es una persona que quiere tratar a la gente. Me ha gustado mucho la generación del 27 con los toreros, donde se veía de otra forma la cultura y el torero, entre otros. Es que hay que tener en cuenta que en esos años 20, los felices años 20, la cultura y el viajar estaban en manos de muy pocos. Había una élite que se conocía toda ella, artistas, pero también la aristocracia, gente, políticos, todos se conocían, se reunían, se veían. Eso es lo que se ve en el primer volumen de Morla Lynch. Era una élite interconectada. Y eso es lo que le permite a Morla después, pues, su amistad con Azaña, su amistad con Besteiro, le permite salvar la vida a tanta gente. Esas microhistorias son las que llaman la atención y quería hacerle dos preguntas. Una en particular me ha llamado la atención también que la guardia de la Embajada de Chile se cambie luego por los milicianos. No sé si sobre eso nos puede hablar. Bueno, ellos tenían guardias civiles, pero es que hay un momento donde hay unas campañas de prensa constantes en todos los periódicos de la República. Hay un error del general Queipo de Llano, que era el que muy valientemente consiguió controlar Sevilla, que era una plaza a priori muy de izquierdas, pero consiguió que viniera un avión con una guardia mora de Tetuán y los pasea por toda Sevilla. Sevilla se creen que hay muchos más soldados de los que tenía y consigue que Sevilla sea la única ciudad importante del bando nacional. Queipo Llano dice, tenemos 4 columnas que avanzan hacia Madrid y una quinta columna que está en Madrid. Entonces, eso es un error de propaganda muy grande porque los quintacolumnistas, que se inventa la palabra en ese momento, los quintacolumnistas están buscados por todos lados. Eso es lo que les da la excusa a los milicianos para entrar en las casas y matar a todas las personas que tenían alguna relación con la derecha o que simplemente no eran del Frente Popular. Es que muere
un presidente de la primera, un presidente de la República, le fusilan. Eh, bueno, políticos de centro izquierda son matados. Eso se va a más y a más y a más, ¿no? Y entonces, bueno, pues es el primer momento en que no había anarquía, ¿no? Y no se da cuenta la República del enorme error de entregar las armas al pueblo, a los sindicatos, eh, pues lo que hace que retiren a la Guardia Civil, ponen a milicianos. Pero Morla, con su mano izquierda, consigue ganarse a esos milicianos. De alguna manera los engrasa, no sé, los engrasa. Ser vigilantes de la embajada para ellos era una buena cosa. Entonces se los tiene que ganar, pero los vuelven a cambiar y entonces tiene que volverse a ganar a los siguientes y bueno, es complicado. Sí. Y la última pregunta es, la mala suerte, o bueno, que acaba en Berlín a punto de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate la vida que tuvo este hombre, ¿no? Sí. Qué interesante. Pero en Berlín, curiosamente él, que es de centro izquierda, en su diario, a Murray al final le atacan los de izquierdas y los de derechas, porque es un poco cautivado por el nacionalsocialismo. Y no sé si por ser embajador y por tener que llevarse bien, pero no habla del todo mal de Hitler. Eh, es verdad que en ese momento no se sabían las atrocidades de los judíos y tal. Eso sí que lo critica, pero muy veladamente, muy veladamente. Mm. Mm. Bueno, Pues muchas gracias por la conferencia tan interesantísima y bueno, un fuerte aplauso. gracias a vosotros. Estos son los libros que os recomiendo leer. Estos están editados por la... Los ha publicado casi todos. Por supuesto que se pueden comprar. Estos son míos, pero vamos. Todos son todos los diarios de Berlín. Bueno, a mí Esto es la de guerra. España Esto es el más que este es el más interesante, esto es uno de García Lorca. quieren detalles. Y este es el del otro embajador. Esta es la carta de la que manda a Chile para que mande a Valladolid o para el cáncer o no. Sí. ¿Es esta? Este es el original. No, pero lo puedo leer, ¿no? Sí. Sí, sí, claro. Uy, a punto. Debería tener. Y además escribe